Hola chicas, bueno, en este video vamos a continuar con este saquito. Nos falta hacer la terminación de las mangas y el cuello y terminamos. Pero antes voy a cambiarle algo al saquito porque no me termina de gustar el borde este que le hice abajo. No me gusta esta terminación de abajo y además creo que me quedó muy largo el saquito. Entonces, como podemos cambiar todo siempre, voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo se corta un tejido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner como en la dirección en la que vamos a cortar. O sea, yo voy a cortar este pedazo, entonces necesito mirar como hacia ese lado. Y necesito decidir por dónde voy a cortar. Entonces, yo voy a decidir que voy a cortar por esta línea, o sea, en esta naranja, y me voy a quedar con esta, ¿sí? Entonces vean que en este sentido vemos puntos también. Este es un punto, este es otro punto, este es otro punto, ¿sí ven? Entonces vamos a venir acá, este era el comienzo, ¿sí? Y vamos a empezar a agarrarnos de los puntos, y como tenemos acá color, es mucho más fácil ver cuál tengo que agarrar, ¿cierto? Siempre es la hebrita de la derecha, o sea, esto es un punto, entonces me agarro de esta hebrita. Entonces me voy a agarrar así por toda la vuelta. Último que tenía que agarrar. Y ahora llega la parte, ya tengo toda esta vuelta así asegurada. Entonces yo voy a venir y voy a cortar la que sigue. ¿Sí? Yo me voy a ir así directamente y voy a empezar a cortar de acá para abajo. Pero vean que así yo empiezo a cortar todo porque, o sea, si yo necesitara esta parte para algo, puedo ser un poquito más prolija cortando, pero como no lo voy a usar para nada, simplemente lo voy a cortar así. Y acá, bueno, con cuidado voy a hacer esta parte porque acá vieron que yo tenía este hilado que viene blanco, viene desde abajo, entonces yo ese hilado no lo voy a cortar todavía, voy a cortar solo el naranja para que no me quede demasiado cortico esa hebra blanca y después se me vaya a desbaratar todo, ¿sí? Bueno, así vamos sacando. Entonces esta hebra blanca que viene de atrás, prefiero todavía no cortarla. Ahora vemos bien cómo la cortamos. Listo, y acá vamos a venir acá y ya puedo jalar este lado blanco y corto un buen pedazo así para poder jalar. Y bueno, hubiera sido bueno que hubiera hecho lo mismo con este, pero como ya no lo hice, ahora vamos a asegurarlo antes de continuar tejiendo. Bueno, entonces acá ya terminé de esconder la hebrita esa naranja que tenía. Y que les voy a dejar un reel aparte para mostrarles cómo se esconde una hebra cuando está muy chiquita, ¿sí? Darles como un truquito ahí. Y vean que me pasó acá que este punto me quedó como sin, como era el punto que para hacer las rayitas que quedaran bien, ¿se acuerdan que subíamos uno sin tejer? Bueno, entonces este me quedó sin tejer, yo lo voy a tejer porque ya acá ya no importa y lo voy a dejar ahí, ¿sí? Entonces ahora comenzaría yo a tejer en este sentido, ¿sí? Vean que tengo el saquito acá y vean que de este sentido para acá es donde yo voy a tejer, entonces por eso estamos así. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar por unas agujas de un número menor. Yo acá tengo 450, las otras que tengo que siguen son de ¿cuánto era? Estas son de cuánto, de 325, son las más chiquitas que tengo así intercambiables. Entonces no importa, yo voy a usar estas.
para darle como un poquito, para que quede un poquito mejor. Y voy a hacer simplemente un bordecito de punto elástico 1 por 1. Entonces acá simplemente tengo que contar los puntos, ya no me acuerdo con cuántos puntos comencé. Los voy a contar, me voy a fijar en el cuaderno cuántos puntos tengo, a ver si tengo que aumentar o disminuir uno, porque para el punto elástico en circular necesitamos un número par. Acá voy a dejar una buena hebra para esconder. Y vamos a tejer esta primera vuelta toda del derecho, ¿sí? Para que cuando yo teja un revés no me quede como vieron, el revés me va a quedar con la barriguita blanca. Entonces como que queda no tan bonito. Entonces simplemente acá vamos a poner el punto, el marcador de punto y comenzamos a hacer punto elástico 1 por 1, un derecho, un revés. Y voy a tejer 2 o 3 centímetros y que no quede tampoco muy largo el bordecito. Entonces voy a tejer esos 2 o 3 centímetros, voy a ver y volvemos. Bueno, chicas, si vean cómo me quedó la terminación, ahora sí, ahora me gusta más, ahora estoy haciéndole la terminación de las manguitas, que se los estoy grabando también, pero para que vean cómo quedó al final el cuerpito, ahora sí estoy más satisfecha. La verdad que esto lo hubiera hecho desde el principio. Yo les voy a dejar el patrón como si lo hubiera hecho desde el principio. Así si no lo han empezado, pues lo pueden hacer. Y si lo empezaron y les gustó como quedó anteriormente, pues lo pueden dejar así. Si no, pueden hacer lo mismo que yo hice. Y bueno, de todo se aprende. Así que ahora sí me gustó como quedó.